Vamos a hablar hoy de un directo que hicimos el otro día del caso de Daniel Sancho. Estuvimos en el canal de Informe Enigma con el colaborador Jorge Ríos, que suelen hablar del temas de Alcácer y otros casos de España, pero el caso de Daniel Sancho era la primera vez que lo tocaban en directo y justo nos invitaron a nosotros a colaborar por allí, a dar nuestras impresiones. Él, bueno, cree que 100% Daniel Sancho es culpable, pero sí que le dejamos pensando en algunas cosas que pasan en Tailandia, cómo montaron toda la policía tailandesa en muy poco tiempo para atrapar al propio Sancho. Y obviamente yo lo que siempre hago con este y con todos los casos es sembrar muchas dudas, ¿no? Porque al final no sabemos lo que ha pasado, sabemos que hay una víctima, una persona que descuartizaron, pero es Tailandia, hay algunas cosas, algunas consideraciones o pruebas que la policía tailandesa montó, algunas que no están nada claras. De hecho, creo que comentamos el tema de la mochila, si había quedado o no tantas horas en ese restaurante, la famosa llamada. Creo que hay algunas cosas que pienso que el canal de Informe Enigma, pues quizás en algún otro momento puede llegar a plantear dudas sobre este caso, porque todos los casos tienen muchas dudas, pero el caso de Daniel Sancho en concreto, la verdad es que creo que hay algunas rarezas demasiado grandes como para dejarlas pasar, ¿no? Nosotros no las dejamos pasar en ningún momento, intentamos descifrar el por qué la policía tailandesa filtraba una cosa u otra en determinados momentos, y de hecho una de las cosas que no comenté en el directo fue la famosa foto esta con la mochila, porque es raro, porque luego hay un montón de fotos, pero la primera que publican pensando que Daniel Sancho llevaba restos en esa mochila y bueno, desde aquí la gente en España así lo dijo, ¿no? Pero lo extraño es que si realmente esa foto es cierta, si Daniel Sancho llevaba restos en esa fotografía en la que se ve que lleva a cuestas la mochila Nike que está azul, entonces ahí hay algo raro, porque sale del otro hotel en el que la policía tailandesa dice que allí no sucede absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿por qué filtran esa foto y dicen que Daniel Sancho llevaba los restos de Edwin en esa mochila o en esa maleta, ¿no? Bueno, es una de las preguntas que yo siempre me hice, ¿no? ¿Por qué no hay ni una foto de Edwin en la isla? Bueno, las que hay son de cámaras de seguridad, de vídeo, algunos vídeos como muy lejos, justo en la entrada del bungalow no hay ninguna foto, eso ya me extraña también un poco, la verdad. Pero hay algunas cosillas, bueno, algunas son bastantes en realidad. Son bastantes que mientras iba en el directo hablando con Jorge, sinceramente me iba acordando algunas, ¿no? Iba diciendo, vale, esto aquí, esto allá. Sí que soy un poco desordenado al ir dando ideas, ¿no? de este caso, pero el tema del cuchillo, cosas que no prueban nada, como el tema de las bolsas, que dice, bueno, es que compró 60 bolsas. Bueno, como si el paquete traía 80, ¿no? Si quiere comprar bolsas de plástico, no creo que eso dé pie a pensar en una planificación de un crimen, ¿no? Creo que cualquier persona compraría bolsas, ¿no? Lo que te sugiere es lo mal planteado que estaría si él usa otras bolsas que no son las que en principio había comprado supuestamente para organizar todo eso, ¿no? Entonces, lo que decía Balfagón, recuerdo que decía una palabra, no me sale ahora, pero decía como que no estaba planificado, ¿no? Sino que era de otra forma, como que se le fueron ocurriendo las cosas poco a poco y él, pues, esto es lo que se sugiere. ¿Sucedió el crimen justo como dice la policía tailandesa? Yo personalmente no lo creo, así se lo dije a Jorge Ríos, ¿no? Él, yo creo que en principio pensaba un poco de una forma y luego lo dejamos como un poco pensativo en algunos aspectos.
y sobre todo algunos casos que vi que la gente, bueno, algunos evidentemente criticaban y decían que cómo puedo pensar así, de este caso, etcétera, y otros muchos pues decían, pues Axel puede llegar a tener razón, aquí hay algo raro detrás y esto es así, ¿no? No lo sé, no sé si realmente podemos estar equivocados, como en muchas ocasiones ha ocurrido, personas que se han metido a ciertos casos, personas importantes, ¿no? Recuerdo en Piaoz creo que había sido algunos abogados que habían dicho que él no había sido y demás. Bueno, han sucedido muchos casos en España en donde personajes como nosotros youtubers, ¿no? O analistas de algunos casos criminales, pues nos hemos equivocado a la hora de analizar el caso, pero sin duda creo que las dudas que se plantean son bastante graves. Son bastante graves porque hacer desaparecer la parte de un cuerpo de una víctima para hacer cuadrar la teoría de la policía tailandesa es una auténtica barbaridad. O sea, eso me parece que es de estudio, es de analizar seriamente qué es lo que ha pasado ahí, porque no parece muy normal, ¿no? que se hagan ese tipo de cuestiones a la hora de dar una pena de muerte. Es que pena de muerte, o sea, es que son palabras mayores para las desfachateces que han hecho con este caso, o sea. Y bueno, al final no fue pena de muerte, sí fue cadena perpetua, pero cadena perpetua en una cárcel tailandesa, que sabemos que allí no hay reinserción posible. Para ellos eso no existe, o sea, es un castigo. Ellos ven la cárcel como un castigo. Tú vas a pasar todo este tiempo en la cárcel y este es el castigo que te hemos impuesto por cometer este delito, ¿no? La verdad es que por cometer delitos con tema de sustancias, que sí, que pueden llegar a ser graves, pero me parece que tanto como para lo que se plantea y lo mal que va a pasar la persona en esa cárcel, muchas veces lo pienso, que por un error en tu vida, por un momento, o sea, no hablo del caso de Daniel Sancho, si es que realmente fue culpable de esa forma, porque eso es una barbaridad. Estoy como pensando, ¿no? En otro tipo de casos con sustancias y tal, con lo prohibido que están allí, aunque luego fíjate que en la isla de Koh Phangan y en algunos lugares, ¿no? de Tailandia, se mueven muchísimas sustancias, ¿no? Entonces, son un poco contradictorios en cierto sentido. Yo creo que nunca iría a Tailandia, la verdad. No se me pierde nada, ¿no? Y creo que muchos de vosotros también lo pensáis así, después de todo lo que ha sucedido, ¿no? Porque ya en países en Europa la justicia va como va, pero fíjate en Tailandia, ¿no? Lo que era. Realmente daba la sensación, leyendo, escuchando a algunos expertos, a los abogados de allí, como que, no sé, Kung Anang, el personaje o el abogado más prestigioso de Tailandia, diciendo que lo máximo era cadena perpetua. O sea, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, tú imagínate en España un abogado que sea de los más prestigiosos diciendo que tu cliente lo máximo que vas a poder llegar a sacarle de condena es una cadena perpetua. Pero ¿qué locura es esa? Es una barbaridad. Entonces, ya desde el primer momento, esas frases que salían de este abogado daban pie a pensar que realmente no era posible la justicia, no era posible y no se iba a tener en cuenta absolutamente nada, ¿no? Ni aunque hubiesen cogido la confesión torturando a Daniel Sancho, ni aunque le hubiesen puesto un papel a firmar de que lo iban a extraditar en unas horas y entonces él confesaba lo que la policía tailandesa quisiese, ni aun haciendo el vídeo de las compras 24 horas después, ni aun poniendo un cuchillo que él ni había comprado de otra villa diferente a los que salen en el lote de compras y con ADN inventado de la víctima y el verdugo, pues ¿qué queréis que os diga, no? Al final estamos ante un caso en donde Daniel Sancho sí puede llegar a ser culpable, pero las pruebas que plantea la policía tailandesa son
demasiado dudosas para una cadena perpetua, y esto es lo que nosotros abogamos desde prácticamente siempre, ¿no? Así que, bueno, hoy estamos por aquí, un entorno diferente, quería hacer un vídeo de esta forma, un poco más distendido quizás, dando y opinando, dando algunos puntos sobre uno de los casos que más hemos hablado aquí en este canal. Estamos también tratando Alcácer y otros temas de Latinoamérica, Loan, Paloma y Josué, creo que vamos a empezar también. Hay mucho contenido sobre ese caso otra vez, o sea, un año después, es tremendo, pero está pasando esto también. Y de Loan también está volviendo a pasar porque, bueno, va a haber un juicio y todo eso. Y de Daniel Sancho, pues un poco lo que podemos comentar, si nos invitan a algunos directos y demás, pues evidentemente hablaremos de ellos. Dejaré ahora con esa parte de ese directo que hicimos, comentando algunos puntos, algunos apartados, y otro día pues os dejo con el directo más completo y esa entrevista con este canal de Informe Enigma. Bueno, muy buenas noches, querida parroquia, y bienvenidos a un nuevo directo. Y hoy para hablar del siempre y polémico caso de Daniel Sancho. Y para ello hemos querido invitar a Axel Blaze. Axel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, feliz año a todos, a vuestra comunidad, a ti, y comentar uno de los casos que es cierto que estuvimos hablando en aquel directo. Me decíais si algunas preguntas sobre el tema, y ahora pues vamos a intentar abordarlo pues un poco más profundamente, aparte de Alcácer, que sé que sois totalmente expertos, para adentraros un poquito en este tema, hacerme las preguntas que queráis, tocar lo mediático, la cronología del caso, pero también lo polémico. A ver si no recibís muchas críticas, ¿eh? Ojo. Bueno, lo polémico. En este canal lo polémico es lo que nos mola. Si no hay algo polémico no nos dan caña. Es como que no somos nosotros mismos. Gracias a todos los que estáis en directo, gracias a los que nos veréis después tranquilamente. Y Axel, tú y yo fuera de cámara, fuera de micro, tú me comentabas que para ti, salvaguardando las distancias, el caso de Daniel Sancho es un poco como el caso Alcácer de nuestro momento, ¿no? Sí, bueno, más que nada por mediatismo. Hay muchísimas diferencias, evidentemente. 3 víctimas menores, aquí es una víctima mayor, o sea, un señor de 44 años que se van a una isla con Daniel Sancho, y el caso se hace mediático por eso, por el apellido Sancho, porque es un apellido de una familia de actores muy conocida aquí en España, y básicamente tiene como muchos ingredientes en el caso que te hacen como querer saber más y cada vez más, ¿no? Y lo polémico está un poco ahí, ¿no? El querer saber la verdad de lo que pasó, en la motivación de por qué supuestamente Daniel Sancho acaba cometiendo ese crimen según la policía tailandesa, ¿no? Aquí evidentemente hay un montón de personas que seguramente piensen que no fue él, ¿no? Que no fue Daniel Sancho, que hay una conspiración detrás, más que nada también por ser Tailandia, ¿no? Quizás, porque es que de Tailandia hay muchas historias, ¿no? Y al final hay algunos casos raros de Reino Unido, por ejemplo, luego otros que podemos comentar un poco por encima, y que te hacen pues plantearte si en realidad el Daniel Sancho, esta persona, habría como querido cometer ese hecho premeditadamente, que ahí está también una de las claves del caso. ¿Premeditó o no? Empecemos por el principio, Axel. ¿Tú crees que si Daniel Sancho se apellidara Daniel Ríos, Daniel Fernández, Daniel Martínez, que no tuviera un apellido detrás con nombre, con peso en el mundo del cine, estaríamos hablando del caso? Creo que ahora mismo no estaríamos hablando, habría alguna noticia seguro, pero obviamente el componente Sancho hizo que explotara el tema, y es lo que hizo que se convirtiese popularmente en España como si fuese el caso Alcácer, ¿no? Que hubo unos años donde las televisiones solo hablaban de Alcácer, ¿no? Pues Daniel Sancho fue 1 año y medio quizás, puede ser que durara,
el mediatismo de Sancho. Y sí, seguramente fue por eso, ¿no? Por haber sido hijo del actor Rodolfo Sancho. Pero también por otras muchas cosas, ojo, porque se filtra la reconstrucción completa. Hay una televisión que son soles que paga una cantidad elevada de dinero para tener esa reconstrucción. Se filtran imágenes de todo. O sea, ahí están las imágenes del cuerpo de la víctima, ¿no? O sea, están por internet si quieres buscarlas. O sea, son unas cosas que pasaron con las televisiones de Tailandia. La policía vendió prácticamente todo. Y al inicio sí que se hizo un circo, evidentemente, pero luego ya llegaron los abogados. Bueno, hubo muchas cosas, ¿no? Pero el principio, ¿no? Lo que va filtrando la policía tailandesa, que de hecho hasta yo tengo aquí un dossier que la policía tailandesa facilita a los periodistas en agosto de ese año. O sea, el hecho sucede el 2 de agosto, ¿no? de 2023. Daniel Sancho va a la isla el 31 de julio, allí aparece. De hecho, luego nosotros desvelamos unas imágenes del primer día de Sancho en la isla de Koh Phangan, que bueno, luego las descubren, ¿no?, todos los medios de comunicación y demás, que era él estando en unas peleas de Muay Thai. Pero lo que te decía del dossier, es un dossier de unas 40 páginas o algo así, en donde ahí se ven todas las fotos, y esto lo filtra la policía tailandesa a los periodistas aquí en España, bueno, a más periodistas, pero sobre todo de España, que es las televisiones que había allí, y se ve todo, pero todo marcado. O sea, el día 3 aparecen estos restos, el día 4 aparecen otros restos, las fotos de Daniel Sancho yendo a comprar al supermercado. O sea, aparece todo detallado al milímetro, con todo fotografías de Daniel Sancho comprando una sierra aquí, un cuchillo allá, los DNIs. Es como si tuviesen... A mí, sinceramente, muchas Como veces si estuvieran construyendo una historia, ¿no? Y la filtran para que la gente vea la secuencia de cómo fue todo a su manera. Sí, tal cual. O sea, a mí es la sensación que me da cuando yo iba viendo el caso. Decía, esto... O sea, es que esto no... Una policía en Tailandia, que sí, que lo pudieron haber hecho genial, ¿no? Pero hay algunas cosas que a mí me chirriaban. O sea, me parecían demasiado raras, y es como que estaba todo demasiado medido, todo demasiado calculado como para llegar a ser verdad, ¿no? Y luego es cierto que hay pruebas, o sea, pero suficientes, y esto no sé por qué lo han hecho, la verdad, de que han puesto pruebas la policía tailandesa en contra de Daniel Sancho para ellos montar su historia. O sea, aquí no estoy diciendo que sea culpable o inocente Daniel Sancho, estoy diciendo que la policía tailandesa ha puesto unas evidencias, unas pruebas en contra de él que son falsas. O sea, esto está ahí, está demostrado. De hecho, el propio juez en Tailandia preguntó por ello, y hay muchas de ellas. O sea, por ejemplo, un cuchillo de un hotel diferente al donde estaban Daniel Sancho y Edwin Arrieta, con ADN de los dos. O sea, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? A mí me extrañan muchas cosas, la verdad, muchas cosas. La primera noticia que sale aquí en España del caso es que el crimen se había cometido en un hotel diferente al cual luego se habla. O sea, se hablan de muchos hoteles. Primero como un bungalow pequeño, un poco desestructurado allí, cercano a la playa. Luego dicen que es otro un poco más arriba, que es el Bougainvillea. Y luego lo raro también es que el señor Arrieta hace una reserva de un hotel muy caro, o sea, el hotel Pambiman Resort. Y Daniel Sancho ese día, o sea, el primer día que va a la isla, duerme en ese hotel. O sea, él duerme en el Pambiman, que es el hotel ese de 5 estrellas, y al día en el que supuestamente llega Edwin Arrieta, el 2 de agosto, sobre las 4 de la tarde, la policía tailandesa dice que él y Daniel Sancho van hacia el Bougainvillea, que es otro bungalow
que alquila a Daniel Sancho, ellos dicen que premeditadamente para ejecutar el hecho, ¿no? O sea, las pruebas de la premeditación para la policía tailandesa son que Daniel Sancho compra esos artilugios y segundo, que alquila ese bungalow en el donde no iba a estar con el señor Arrieta en el otro, ¿no? Allí era como un lugar un poquito más apartado, según sugieren ellos. Que a ver, no sé, la verdad es que tampoco, porque no era un hotel, o sea, sino que era una villa en donde estarían los dos. Y ahí es donde basan un poco la premeditación, o sea, no hay tampoco ninguna otra prueba que te dé pie a sugerir esa planificación de la cual ellos hablan para elevar la pena de muerte, que le dieron pena de muerte, de hecho. Lo que pasa es que la condena se la bajaron a cadena perpetua al final. Mira, por aquí Alex nos cuenta que en su opinión Sancho lo hizo. Yo creo que nadie está diciendo que no lo hiciera, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice, que aquí lo que es palpable es la corrupción de la propia policía tailandesa, ¿no? Que quizá por el hartazgo de la justicia o que la infravaloraran, decidió publicar determinadas cosas como diciendo, mira qué buenos somos, que lo estamos resolviendo todo muy, muy pronto, ¿no? Y lo que han hecho es liar una bola de nieve enorme. Pero vayamos por el principio, Axel. Primero llega Daniel a la isla, después llega Edwin Arrieta. Según lo que Daniel contó, en un primer momento, ¿para qué iban allí? Sí, o sea, él parece que se iba a quedar, esto no se sabe o no lo habla mucha gente, pero Daniel Sancho se iba a quedar en esa isla durante unos 30 días o algo así. O sea, tenía un gimnasio programado o alquilado, reservado, mejor dicho, ¿no? Para 20 o 30 días. De hecho, creo que la vuelta la tenía el día 24 o 25 de agosto, si mal no recuerdo, la vuelta del avión, y él llegó a la isla el día 31. O sea, el señor Arrieta, si no me equivoco, esto tampoco se ha hablado nunca mucho, pero creo que él va literalmente a Tailandia para 24 horas. O sea, ¿a qué va a Tailandia ese señor 24 horas? No lo sé, pero va para encontrarse allí porque supuestamente se van a casar o esas noticias que dio Joaquín Campos. Pues sinceramente no hay nada, ¿no? Para decir eso, pero que el señor Arrieta iba para 24 horas. ¿Por qué? O sea, ¿había ahí algún negocio de algo que tenían entre manos los dos? Yo sinceramente creo que es una posibilidad de algo, ¿no? Ahí eran pareja Daniel Sancho y Edwin Arrieta, porque Daniel Sancho también tenía una relación con una chica llamada Laura Menoyo, y de hecho tenían publicadas fotos en el Instagram. O sea, ella tenía las stories estas destacadas, pues ella tenía esas stories con Daniel Sancho hasta la propia fecha, ¿no? de eso. Incluso esta chica, si no me equivoco, en las fechas en las que sucede el crimen, ella está como en Camboya, y supuestamente se pensaba que Daniel podría llegar a ir hacia allí, ¿no? Y la policía tailandesa, un ejecutivo, no recuerdo quién había sido, pero un alto cargo de la policía, hace una entrevista con un periódico de Reino Unido en agosto de aquel tiempo, y fíjate que dicen ahí como una posibilidad de que supuestamente había ahí un problema de que Daniel Sancho se iba a casar en otro país con esta chica, y entonces Edwin Arrieta como que se enoja por eso, ¿no? Porque lo que cuenta Daniel Sancho es que él intentó violarlo, o sea, Edwin Arrieta intenta violarlo cuando llegan a ese bungalow, y él le para, le da un puñetazo, y es ahí donde sucede toda esa pelea que termina con la muerte del señor, pues golpeándose con la parte de la cabeza atrás en el lavabo. Es decir, básicamente resumiendo, Daniel Sancho tenía pareja, y a lo que apunta todo esto es que Edwin Arrieta quizá intentó pasarse de la raya o incluso amenazarle con contarle al mundo, inclusive a su pareja,
que ellos también eran pareja. Y esto llevó a una pelea y la pelea llevó a este accidente. Pero bueno, aun con todo y eso, por más que especulemos, no sabremos nunca los motivos reales de por qué Edwin Arrieta estaba en la isla o qué pasó dentro de aquel bungalow o apartamento. Lo que sí sabemos es lo que hizo Daniel Sancho después. Claro, si yo me peleo con alguien y en un mal golpe esa persona cae, valga la redundancia, se da un golpe y pierde la vida, lo lógico es, oye, ha sido un accidente, yo llamo a alguien, ¿no? Llamo a emergencias, llamo a quien sea. No me dedico a desmembrar el cuerpo, meterlo en bolsas de basura y tirarlo por ahí. Eso yo creo, Axel, que estarás de acuerdo en que aquí hay algo aquí que falla. Lo raro también es que se habla de planificación o de premeditación, que es una de las claves del caso, pero si te paras a pensar en cómo se suceden los hechos, la pelea al parecer está aprobada. De hecho, la poli lo dice en agosto ya, que hubo una pelea muy fuerte y demás, muy acalorada, pero él en esa pelea no usa ningún cuchillo, o sea, no usa ningún arma, o sea, él con sus propias manos parece que se ejecuta esa pelea. Entonces, eso también extraña mucho a la hora de la planificación. También porque en verdad, si te paras a pensar en las cosas que hay de premeditación, te había contado como 2, ¿no? O sea, las compras, al parecer, y luego lo de la reserva de ese bungalow. Serían las 2 cosas que ellos dicen, pero en contra de la planificación hay muchísimas. O sea, es que hay un montón. El no uso de armas como cuchillos, etcétera, para acabar con la vida de este señor, el que tuviese reservado un gimnasio, o sea, iba a matar a este hombre y luego quedarse allí 30 días, es raro, ¿no? Él da, incluso el pasaporte lo deja en una tienda de motos, no tenía cómo volver a casa, deja las huellas, se deja ver en el otro hotel en el cual se iba a alojar el señor Arrieta, o sea, porque el señor Arrieta tenía la reserva a su nombre en el otro lado, y él se deja ver en aquel hotel, o sea, es que es de locos, o sea, es como... está como diciendo, no, pilladme, ¿no? No sé. Hay como muchas cosas que para esa planificación o premeditación macabra de un crimen, a mí personalmente me resulta poco convincente, la verdad. Eso que era novato, también podría ser, ¿no? Él lo planeó, pero luego le salió la cosa rara. Lo que está claro es que claro, hay determinados elementos que se compran antes de los hechos, elementos que luego, visto lo visto, se puede interpretar que se usaron para desmembrar el cuerpo de Edwin Arrieta y arrojarlo al mar. ¿Hay alguna parte del cuerpo que no haya aparecido, Axel? Sí, hay varias que no aparecieron. Sé que una pierna faltaba, no sé si creo que era la izquierda o la derecha, no apareció nada. Luego todo el torso, o sea, el torso está desaparecido. Pero de hecho aquí hay una cosa muy rara, o sea, con una parte que aparece o no aparece. O sea, hay dudas, porque en un informe, creo que fue el 6 o el 7 de agosto, la policía tailandesa saca un informe en donde dice que había aparecido el torso de Edwin Arrieta. Y luego hay una rueda de prensa en donde el principal policía, el señor el Big Joke, da una rueda de prensa diciendo que había unas puñaladas en una camiseta y tal. La muestra, la camiseta, como diciendo aquí está, los periodistas le sacan la foto, ¿no? Allí en esa rueda de prensa. Y lo raro es que en el informe anterior dicen que sí que aparece el torso junto con la cabeza, varias partes más de un brazo. Esto aparece en una playa, ¿no? En una playa hay una persona que llega a esa zona y Daniel Sancho se ve en la reconstrucción que señala hacia allí, algo, bueno, un poco raro, la verdad. Pero bueno, allí aparecen varios restos, uno de ellos es la cabeza, que hay varias fotografías, y el torso no sale en esas fotos, ¿no? Pero en ese informe sí que aparece que está. Lo que pasa es que, ¿cómo iban a saber que tenía unas cuchilladas? Hombre, en unas fotos se ve que esa camiseta no tiene ningún corte. Y luego lo mandan y en el sumario los abogados ven que de repente hay 5 aberturas en la camiseta, o sea, de una o ninguna pasa a tener 5 aberturas la camiseta
y el torso desaparece por arte de magia. ¿Qué pasa aquí? Pues no lo sé, la verdad, pero es que la policía hace unas triquiñuelas para condenar a Daniel Sancho, para decir, este chico lo hizo de esta forma y que su relato vaya todo contiguo todo el tiempo, y ahí erra muchísimo. O sea, esto personalmente es lo que creo que a muchos nos hace extrañar y decir, ¿será todo como lo están contando o aquí hay algo raro? Claro, lo visto, sí que hay elementos raros, pero sí también faltan elementos del cuerpo. No podemos saber exactamente qué fue todo lo que ocurrió, aunque bueno, como cuenta Axel, en algunas partes hacen mención a esas partes que faltan y en otras sencillamente han desaparecido. Por aquí comentaban en el chat algo que también resulta muy interesante y de alguna manera para mí encajaría bastante con lo que cuenta Axel, el hecho de que cada uno tuviera alojamientos distintos. Si eres pareja, lo lógico es que te quedes en el mismo sitio, no que uno vaya a un lado y otro vaya a otro. Ya alguien comentaba en el chat que lo que Edwin hacía era seguir a Daniel en todos sus pasos, ¿no? Quizá porque no se fiaba de él, quizá porque tenían negocios juntos y quería asegurarse que esos negocios se llevaran a cabo, que Daniel no se quedara con su dinero. No sé, yo por especular, porque ya ves que aquí en el caso de Daniel Sancho todos son especulaciones. A ver, también date cuenta que Edwin Arrieta vivía en Colombia y Daniel Sancho pues estaba en España, ¿no? ¿Cuántas veces se habían visto en el último año? Contadas, o fotos que haya de ellos, pues no sé cuántas hay, 3, 4, 5 como mucho. No se habían visto tantas veces en persona, ¿no? Entonces no creo tampoco que hubiese una pareja de hecho como comentan y todo eso. Yo más que nada pienso que eso creo que es un poco un bulo, ¿no? No sé si en algún momento ellos se conocieron en una discoteca llamada Discoteca Star y a raíz de ahí empezaron a hablar por Instagram, ¿no? Obviamente hay algunas cosas, bueno, muchas cosas que no podemos contar, o sinceramente yo tengo muchas apreciaciones del caso que a lo mejor me metería en problemas, ¿no? Pero la relación, vemos que, por ejemplo, hay unas transferencias que hace Edwin Arrieta desde Chile, si no me equivoco, que son como de 4.000 o 5.000 euros a Daniel Sancho. ¿Cómo justificaron esas transferencias? Se decía que se habían justificado por unos pagos de donaciones de YouTube, porque Daniel Sancho tenía un canal. De hecho, el canal de YouTube es la base de la defensa también, o sea, de los abogados aquí en España. Porque dicen, no, es que él alquila ese bungalow porque quería grabar unos vídeos de cocina. Hace esas compras para grabar los vídeos y para grabar, o sea, para subirlos a su canal de YouTube. Y claro, o sea, en teoría puede llegar a tener un poco de sentido todo esto, ¿no? Porque él hacía vídeos, pero los hacía desde un piso, ¿no? que tenía en Madrid. Y bueno, esos son algunos de los detalles, ¿no? de la relación y lo que los abogados intentaron plantear después. No, por aquí también comentan el tema de las transferencias. Unos hablan de una cifra, otros hablan de otra cifra totalmente distinta. Lo que está claro, Axel, es que él lo recoge, las cámaras los recogen a los dos en esa moto, entran en ese bungalow, en ese hotel, y a partir de ahí solo sale una persona, que es Daniel Sancho. La muerte, yo creo que eso ya está claro que la llevó a cabo él. Lo que ocurrió, el por qué luego ocurrió todo, eso es lo que no sabremos nunca, porque Daniel Sancho nos puede contar una cosa, pero nos faltaría saber la otra parte, y eso Edwin Arrieta lamentablemente no va a poder dar su punto de vista. Pero Axel, ¿cómo llegan las autoridades a Daniel? Porque en un primer momento, hasta donde yo he podido leer, pasan unas cuantas horas mientras el chaval sigue viviendo la vida como si nada. Claro, él, o sea, se comete el crimen sobre las 4 de la tarde, más o menos, según lo que dicen, ese 2 de agosto. Y bueno, se piensa que él está como unas horas allí, viendo a ver qué hace y todo eso. Parece que envía varios mensajes a algunos amigos.
Hay algunos bastante fuertes, o sea, de los que envía. Creo que en alguno le manda a algún amigo como este tío me intentó violar y tuve que acabar con él, ¿no? Eh, y a partir de ahí hay unos mensajes después de la hermana, ¿no? Que en todo el caso al principio empezaba con eso. La hermana de Edwin parece que necesita saber dónde están, o sea, su hermano, dónde está. No aparece, está desaparecido unas horas. Es raro también porque un señor de 45 años, o sea, va a una isla, a Tailandia, y no pasan ni, no sé cuánto había pasado, pero es que creo que ni 15 horas y la hermana ya está preguntando por él. O sea, brutal, sinceramente, ¿eh? Y bueno, Daniel Sancho dice que no sabe y demás, y finalmente decide ir a comisaría. Planifica un hecho así, eh, increíble, o sea, yendo a comprar todo, haciendo desaparecer el cuerpo, y luego va a comisaría con unos arañazos en el brazo que dicen, le preguntan allí de por qué son esos arañazos y ahí básicamente ya ven algo raro, ¿no? El tema de las imágenes, que bueno, la gente está preguntando por ellas. Hay algunas imágenes que son estas, pero es que en casos de Tailandia hemos visto cada montaje que es para alucinar. O sea, de hecho hay algunas imágenes que filtran las televisiones de Tailandia, que se ve que ponen que es Daniel Sancho y luego ves la foto y no es Daniel Sancho, es un señor cualquiera de la isla, ¿no? Pero es que mira estas fotos, o sea, ¿ese es Daniel Sancho, en serio? ¿El que va ahí en la moto? O sea, Bueno, o sea, con una perspectiva distinta podría ser, pero aquí hay un hecho que yo creo que esto es innegable, ¿no? Él confiesa el crimen. Por lo tanto, nadie va a confesar un crimen por amor al arte sabiendo que eso no es España. Que conocemos casos como el crimen de Priof y demás, que han venido aquí porque la justicia es mucho más laxa que en su propio país. Claro, tú no te vas a Tailandia y pues venga, va, confieso un crimen sabiendo que lo mínimo que me va a caer es cadena perpetua y lo máximo es que me van a matar. Claro, si lo confiesa, por algo será. de hecho, la primera confesión de Daniel Sancho falta. O sea, en el informe aparece una cosa, eh, y parece ser que la defensa de Daniel Sancho está pidiendo que filtren, que desvelen dónde está la grabación de esa confesión. O sea, de esa primera confesión, porque luego te vas a la página en donde aparece esta confesión, el cómo está estructurada, y está claramente estructurada por la propia policía tailandesa. O sea, ellos ponen el nombre de un abogado, el nombre de una calle. O sea, está escrita literalmente como si Daniel Sancho no escribiese eso. O él no lo dijese. Se ve claramente. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí en realidad? ¿Cuál fue la confesión real de Daniel Sancho? Es que luego ves las otras confesiones y pareciese como ya dijo esto anteriormente y la policía tailandesa le mandó decir esto, todo lo demás parece como si fuese falso, o sea, como si estuviese hablando ya con una pistola detrás de la cabeza. No digo que la tuviese o no, digo que como ya había pasado esto anteriormente, ahora ya pues tenía que decir todas esas cosas, ¿no? Por aquí comentaban que Daniel Sancho nunca reconoció en los hechos, solo el descuartizamiento. Bueno, las noticias dicen otra cosa. Daniel Sancho confiesa el crimen tras su arresto en Tailandia y dice que era rehén de su víctima. Quiero colaborar. Y así encontramos un montón más de noticias. Es decir, hasta donde yo sé, y luego hace una reconstrucción. Por lo tanto, en cierta manera es admitir la culpa. Es que Daniel está muy listo, muy pillo, en realidad, porque él no admite el crimen en ningún momento. De hecho, nosotros vimos una página de la policía tailandesa en donde dijimos, vale, vamos a ver esto porque es una noticia de los primeros días de agosto, cuando suceden los hechos, y ellos publican una noticia
en donde se ve los primeros detalles de la confesión de Daniel Sancho, ¿no? Esto no sale en ningún medio español ni nada. Pero básicamente lo que él decía es que él no lo había matado. Que no había matado a Edwin Arrieta. O sea, que había sido una pelea y que en esa pelea, mientras se intentaba defender de una agresión sexual, es ahí donde ocurre esa muerte. No sé si es porque está muy listo o habló con alguien, pero no parece, porque es literalmente el primer dato, la primera confesión, entre comillas, de Sancho es esa. O sea, entonces a partir de ahí, evidentemente yo entiendo que los abogados solo pueden ir con eso. O sea, los abogados ven eso y dicen, vale, si esto es lo primero que tú has confesado, es lo único con lo que vamos a ir, a muerte, evidentemente, ¿no? No sé, es un tanto extraño, es un tanto extraño todo. Yo he visto lo visto desde la perspectiva, desde este otro lado, y con lo que voy leyendo, lo que os voy leyendo, lo que va contando Axel, yo creo que Daniel tomaba a la policía tailandesa o en general a Tailandia como un país en el que las personas iban en taparrabos, que vivían en la selva en chozas y que eran muy poquito inteligentes. Yo, visto No, desde pero la él información, había ido, o sea, pero él había ido varias veces, ¿eh? O sea, pero no, claro, no era la Axel, para primera hacer vez, algo ¿no? así y pensar que te vas a salir con la tuya, hombre, no sé, algo... Ya digo, me escama, me escama algo en este asunto. No sé el qué, no sé el qué, pero me escama algo. Luego también contaban que si Sí. la policía se le había llevado a un restaurante de lujo, que él estaba cenando allí, que le dejaban utilizar el móvil, que enviaba mensaje a los amigos, que mira qué bien me tratan. Yo eso digo, bueno, vamos a ver, digo, ¿qué está pasando aquí? Porque eso yo entiendo, Axel, que también fue otro bulo. No, o sea, eso es una llamada que tiene Daniel Sancho justo ese día que está detenido, cuando se hace la reconstrucción, si mal no recuerdo, que van por toda la isla, ¿no? Lo graban yendo aquí y allá con la policía. Y hay un momento en el cual están en la Nantara, que dicen que están allí comiendo. Lo que pasa es que él dice Nantara, pero luego yo tengo una foto aquí en donde se ve que está con todos los policías y si me fijo no es el Anantara, o sea, es el Pambiman. El Pambiman es donde supuestamente él pasa el primer día en la isla. Entonces, ¿por qué en esa llamada él dice Anantara? Que está en el Anantara y que había ido varias veces a ese restaurante. ¿Pasa algo ahí con esos sitios? Porque, sinceramente, yo tengo mis dudas de que el crimen suceda en el bungalow que dicen. O sea, porque hay unos cambios de hoteles ahí un poco raros. Y a mí, personalmente, creo que las cosas no suceden en ese bungalow. Creo que no. O sea, Daniel Sancho no lo lleva ahí a Edwin Arrieta. Creo que las imágenes son falsas, o sea, son montadas. Y creo que las cosas suceden en otro lugar. No sé si en el propio hotel ese de 5 estrellas o quizás en el Anantara, que es justo la frase que él dice, que aparte se queda como pillado y es una llamada muy rara, muy rara. O sea, llama una periodista, ¿no? de Telecinco, y dice eso: estoy aquí en el cenando o comiendo en el mejor restaurante de la isla, y mañana voy a estar en una celda con no sé cuántos presos, ¿no? Sí, no sé si la escuchaste alguna vez la llamada, pero es rarísima, ¿eh? Pero se encuentran restos biológicos de Edwin Arrieta en ese bungalow, En el bungalow donde donde Daniel la... Sancho lleva a la policía a hacer digamos, la reconstrucción de los hechos. Ahí se encontró algún resto biológico de él, tuberías, en la ducha, en la bañera. Lo digo porque a veces una cosa es lo que nosotros podemos creer y otra cosa son las evidencias biológicas. Y si hay evidencias, A ver, es que hay algunas cosas muy raras, la verdad, porque el primer día ya dicen que sí, que ya había ADN de los dos, o sea, que había solo ADN de los dos en ese hotel. ¿Qué dices tú? Pero bueno,
pero si ahí irán otros huéspedes, ¿no? ¿Cómo va a haber ADN solo de ellos dos, ¿no? Y luego que se había encontrado unos restos en el sumidero, ¿no? Pero como tal, otros restos, como tú dices, no se encontraron. O sea, restos de Edmund Arrieta se encontró en el vertedero, creo que el día 3 de agosto, o sea, a las horas. Porque tú fíjate que el hecho se produce como a las 4 o 5 de la tarde del día 2 de agosto y al día 3 de agosto por la tarde están montando un operativo para buscar a Daniel Sancho. O sea, esto aparece en un reportaje. ¿Qué dices tú? ¿Pero cómo puede ser esto? O sea, a las 5 sucede el crimen y a las 12 de la mañana del día siguiente ya lo están buscando, pero bueno. O sea, aquí tenían algo montado en contra de Daniel Sancho o cómo ya sabían que era él, ¿no? No sé, hay unas cosas que a mí personalmente me parecen raras, ¿no? Porque lo que se cuenta es que la señora de las motos le había montado como un cerco a Daniel Sancho para buscarlo, para que la policía estuviese allí y cuando él fuese a dejar la moto, o sea, como pillarlo. Y eso es a las horas de que se cometa el crimen. O sea, Daniel Sancho aún estaría prácticamente... bueno, según lo que se dice, esparciendo los restos, ¿no? Por ahí. Es surrealista, la verdad, porque si lo piensas así, es que no hay tiempo a nada. O sea, la cronología del caso es una locura. O sea, que alguien intente montarla, porque yo personalmente creo que es imposible. ¿Cómo se llevó esos restos Daniel Sancho, Axel? ¿En la moto que tenía alquilada? ¿Fue haciendo viajes, llevándose primero una bolsa, luego se llevaba otra? Bueno, sí, eso es lo que plantean, o sea, que llevaba unas mochilas, una mochila de Nike azul y bueno, es lo que piensan, primero a la playa, luego se las lleva con un kayak. Es verdad que hay unas fotos, a ver si las puedo encontrar por aquí, porque evidentemente, o sea, el caso lo tengo como en la mente, pero me voy recordando mientras hablamos. Pero hay unas fotos aquí de las 7 de la mañana del día 3 de agosto, que es cuando supuestamente Daniel Sancho está esparciendo restos por ahí y todo eso, que él va a la Nantara, este restaurante famoso que antes comentaba, que decía en esa llamada, y ahí se deja una mochila, curiosamente, con un cuchillo y unas gasas, pero sin restos de Edmund Arrieta, ¿no? Aparte decían que lo del kayak había sido unas horas antes. O sea, ¿por qué va con esa mochila? ¿Por qué la deja ahí? Y dicen que incluso él la deja desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche al día siguiente, que es cuando la encuentra la policía tailandesa. Sí, creo que son esas las imágenes. Aquí hay algo raro, o sea, con el tema de la mochila. Aparte, la propia mochila, si no me equivoco, era del señor Arrieta, porque se le ven las letras y luego hay una foto del equipaje que lo filtra la familia de Edwin, que creo que es del propio Edwin, esa mochila. Todo esto yo, sinceramente, pienso que esto lo colocan ahí como les da la gana. O sea, en esta cronología creo que no tiene ningún sentido. O sea, deja ahí una mochila con unos restos, pero bueno, pero que Daniel Sancho va dejando pistas por toda la isla, ¿no? La mochila, el DNI allá, el kayak, una cabeza por un lado, otro en el vertedero, no sé. Es una locura. O sea, yo creo que la policía montó esto como quiso. Pero al margen de que la policía, Axel, montara esto como quiso para que encajara más rápido, para cerrar este caso antes de tiempo, como comentaban antes por aquí, ¿no? Para que no los menospreciaran, Daniel Sancho, vuelvo a hacer un poco hincapié en lo mismo, él ha reconocido todo esto. A ver, él reconoce, reconoce alguna cosa, pero evidentemente no reconoce todo, ¿no? De lo que supuestamente dicen que hizo, ¿no? Este es Aquí comentaban que él ha reconocido el crimen
el descuartizamiento, pero que lo que no ha reconocido es la premeditación, es decir, que él no ha reconocido que eso estuviera planeado y que él lo estuviera esperando y que hubiera alquilado una habitación a propósito, que todo eso no, pero que lo otro, bueno, pues como que fue sucediendo, ¿no? Mira, yo me peleé, fue un golpe, me asusté, creí que esta era la mejor manera de deshacerme de él y ya está. Pero luego también tienes razón tú en que no cuadran muchas cosas. Si ya has hecho esto, oye, vaya cantidad de errores que a partir de ahí vas dejando miguitas de pan para que más tarde o más temprano al final lleguen hasta ti. Como tal, él solo confiesa el descuartizamiento. Y esto lo confiesa porque les venía bien, entre comillas, ¿no? De manera legal. Porque si fuese en España, con las pruebas que había Daniel Sancho, dudo mucho que pudieran condenarlo, bueno, a cadena perpetua, vamos, es que ni de broma. O sea, básicamente porque lo que él confiesa en un inicio es ese golpe en la cabeza, y el señor Arrieta, hay un forense que asegura que ese golpe es lo que le produce la muerte a este hombre. Y ese golpe se puede dar resbalándose y cayéndose en el baño, como él dijo en su primera declaración, que la policía tailandesa borra, ¿no? O sea, ellos de eso no quieren ni oír hablar. Aquí hay un señor descuartizado y nosotros vamos a decir por todos los medios que él lo planificó, que él compró esto.